Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día, tarde, Señor, que tú nos has permitido vivir. Un día más, Señor, para darte gloria con nuestras vidas, que queremos entregártelo, pero a veces nos resistimos, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu verdad para no resistir esta verdad que nos da bendición, que nos trae, Señor, más vida y vida en abundancia, Padre. Ayúdanos a aferrarnos a ella, a ti, mi Dios. Tú eres vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. La serie sigue siendo, hoy es la última enseñanza, mi lucha espiritual. Y la conclusión es bien clara. La prédica de hoy se titula Verdad versus mentira. Podemos decir luz versus tiniebla también, ¿verdad? Verdad versus mentira. La enseñanza 20 de la serie Mi lucha, su lucha, hermano y hermana, personal, particular, espiritual. Vamos a ir todos juntos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Versículo bien conocido, y el que no lo conoce, pues leámoslo junto. San Juan 8, 31. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 31. Jesús les dijo a la gente que creyó en él. ¿A quién les dijo? A los creyentes, ¿verdad? Ustedes son verdaderamente mis discípulos si, subraya ahí sí, se mantienen fieles a mis enseñanzas. 32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Pues ya conocemos la verdad, mis hermanos. Acabamos de leer una verdad irrefutable, innegable, de aquel al cual usted y yo decimos es nuestro Señor, nuestro dueño de nuestra vida. Porque es muy fácil decir, ay, Señor, Señor, pero entendamos cuál es la magnitud de decirle Señor a Cristo. Es amo, Señor, dueño absoluto de mi vida. La Reina Valera, ahí dice en este versículo que leímos de Jesús, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la palabra de Dios para todos dice, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Y aquí la palabra clave, aunque usted no lo crea, es la palabra sí. Porque la palabra sí nos indica que hay una condicionante, hay una condición. Tenemos que ser escudriñadores, ¿verdad? O sea, escarbar sobre la palabra de Dios. ¿Qué quiere realmente decirnos con esto? Y la palabra clave es sí, una condición, como en todo pacto o contrato, ¿verdad? Que siempre hay un sí. Si haces esto o si no haces esto, si lo haces, tal cosa, pasará tal cosa, ¿verdad? En una compraventa de un carro, pues si me das el dinero que dices, que yo digo que me tienes que dar para que yo te entregue el carro, si me das ese dinero, yo te doy el carro. Es sencillo, ¿verdad? Y así todas las transacciones que son por contrato. Un contrato es ponerse de acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Entonces esta palabra sí toma trascendencia, porque muchos cristianos se han olvidado que hay una condicionante. Ay, claro, si Dios hizo todo lo necesario para que seamos ¿qué? Sus discípulos, sus hijos. Nosotros no tenemos que hacer nada, nomás creer. Pero el creer es el punto de inicio. Y ese punto de inicio que nos lleva a lo largo de toda nuestra vida. Mientras más le creemos, por más dificultades que hayamos encontrado en ella, en nuestras vidas, va a ser más fácil el caminar. Esta es la verdad de Dios, mis hermanos, la única verdad. La que ya conocíamos, y los que no la conocían, pues ahora la conocen. Esta verdad en San Juan 8, 31 y 32 es una verdad importante.
mis hermanos, que nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos de Él, debemos de entender, comprender. Conocer esta palabra significa entender. Es una comprensión de algo. Me cayó el 20, ya lo entendí. Y en esta vida pasajera en la que todos, aquí estamos, ¿verdad? Algunos quizás hayan recorrido un gran tramo de esta vida que Dios, como decimos, nos prestó, ¿verdad? Decimos, porque Dios es el dador de la vida. Dios sabe exactamente cuánto de nuestra vida que Dios nos prestó en esta tierra hemos recorrido cada uno. Y algunos jóvenes pensarán, no, pues a mí me queda, Y otros que tienen cierta edad, arriba de 60 y tantos o de 70 y tantos, a mí ya me falta bien poquito. Pero no se crea, ¿verdad? Sabemos el día de nuestro nacimiento, pero solo Dios sabe cuándo vamos a morir. Esa es esta vida. Es parte de la esencia de esta vida. El otro día una hermana me comentaba que un empleado de ella, alguien que tenía muchos años trabajando con ella, yo le estaba predicando la palabra, el evangelio, y él tenía 21 años. Pues una persona de 1 metro, casi, yo creo que 1,90 y tantos, así bien fuerte, trabajaba en la bodega y bien fuerte era el muchacho. Y bien noble, fíjese, pero no quería aceptar el evangelio. ¿Por qué? Porque le gustaba la borrachera, le gustaban las mujeres, claro, pues Dios así lo hizo y decía, ¿verdad? Yo le decía, no, pues te gustan las mujeres para que tú te agrade tu mujer que Dios preparó. Bueno, pues a él le agradó, no, pues todas las preparó para mí, me decía, me acuerdo. Son cosas, ¿no? De los jóvenes. Y yo le dije bien claro en la última vez que lo vi, hace unos meses. La muerte, tú estás joven, pero la muerte no sabes cuándo te llega. A mí me puede llegar, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Me cruzo la calle y me agarra un camión y me aplasta. Siempre digo ese ejemplo, ¿verdad? Por eso nunca cruzo la calle. Y yo me voy con el Señor. Esa es la certeza que tenemos, mis hermanos. Esa es la certeza que nada nos va a mover. Pero ellos no. Tienen esa incertidumbre que nosotros ya la conocíamos. ¿Qué pasó con este muchacho? Él falleció hace unas semanas. La verdad que sí me dejó acongojado, porque pues sí, se le estuvo compartiendo durante muchos años. Yo espero que en esa agonía que tuvo antes de morir, porque dice que estuvo tirado un buen rato antes de fallecer ahí en la casa, pues yo creo que pensó en las palabras que se les compartió. Eso quiero pensar, ¿verdad? Por eso no tomen en vano lo que ustedes hablan y dicen a sus amigos y familiares inconversos, a los que todavía no creen. Nunca lo tomen en vano. Dios sabe que esa palabra jamás va a volver vacía, ¿verdad? Pues es claro que tenemos que comprender este pasaje de Juan 8, 31, 32, ¿verdad? Tenemos que comprenderlo, y comprenderlo nos lleva a querer honrar nuestra parte del contrato, del pacto. Es claro, ahora que podemos saber en dónde querrá el enemigo hacer ese cortocircuito en nuestra relación con Dios. Mira, hasta nos puso un ambiente para que se duerma más tranquilo y no los vea. El enemigo quiere hacer cortocircuito, dije, ¿verdad? Pues ahí está el enemigo jugando. Él quiere hacer ese cortocircuito, pero es justamente aquí, en donde está nuestra relación con Dios. En el comprender cuál es lo que nos agarra y nos aferra a este contrato, a este pacto con el Señor. Justamente en esta comprensión de cómo honrar a Dios con nuestras vidas, cumpliendo nuestra parte del trato. Ahí el enemigo está metiendo cizaña. Ahí. Mi parte, su parte como cristiano, como seguidor de Cristo, es andar, ¿por qué? Por obras, no, andar por fe. Andar por fe. Significa, miren lo que significa lo que acabamos de leer. ¿Qué es andar por fe? Significa permanecer ¿en qué? En su palabra.
Mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesucristo es seguir obedeciendo las enseñanzas de Jesús, las instrucciones de vida que Él nos ha dado en la palabra. Andar por fe y no por vista es vivir el proceso de santificación. Si les recuerda, pues la predicación de la semana pasada del hermano Dago, pues hablamos de la santificación, ¿verdad? Es ese, fíjese, es eso, andar por fe es vivir ese proceso de santificación. Los demonios también creen en Dios, también tiemblan ante Dios, pero no obedecen. Esa es la diferencia. Y hay muchos cristianos que andan como demonios. Dicen creer, dicen Señor, Señor, pero no obedecen. No honran su parte del trato. Gracias, Señor. No honran su parte del trato. O sea, no obedecen. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta qué diferencia tan? Parece mínima, ¿verdad? Pero es tan abismal. Tan abismal como el rico y Lázaro. Es tremenda esa diferencia, mis hermanos, entre un cristiano y un demonio. La obediencia, el vivir por fe, el vivir el proceso de santificación. Y el Señor dijo en Juan 17:17, lo leemos de vuelta: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay verdades como dice el mundo. Tú tienes tu verdad, yo la mía. Muchos tenemos muchas verdades, cada quien con su verdad, etcétera, etcétera. Así dice el mundo. Ustedes lo habrán escuchado. Pero no, la palabra de Dios es bien clara en esto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra verdad. Y la santificación, este proceso de vivir y andar por fe, es poder conocer y comprender la palabra de Dios y vivirla, obedecerla. Aquí se cierne lo que llamamos nuestra lucha espiritual, porque dijimos que el diablo ahí está atacando, ahí está metiendo la cizaña, ahí quiere destruirnos, porque es el punto que ve débil, el eslabón débil. Porque el enemigo Satanás no quiere que permanezcamos en la verdad, o sea, en la lucha, en la santificación. No quiere que nos mantengamos peleando la buena batalla de la fe. No quiere hijos obedientes, sino rebeldes como él mismo, como el diablo, que él fue, es y será rebelde. Dijimos que no comprender que hay una lucha espiritual constante, mis hermanos, que es propia de cada uno, ¿verdad? Que tenemos que resistir estos ataques día a día, mas sin embargo no solos, sino por medio del poder de Dios. Pero si uno no comprende que andar en fe es ponerse toda la armadura de Dios, y el arma que dice ahí el apóstol Pablo en Efesios 6:17 es que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la espada. ¿Acaso dice que tiene doble espada? ¿O que tiene varias armas ahí, que saca un cuchillo, saca una espada, saca un arco? Dice bien claro, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me gusta cómo lo expresa en la Reina Valera contemporánea, que dice, miren cómo dice ahí en Efesios 6:17, dicen: cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Vio? Esgrimir. ¿Vieron qué es esgrimir? Pues andar es como espadachín, ¿verdad? Es un verbo. Me gusta que use la palabra, es como un verbo, una acción continua. Al obedecer la palabra de Dios, esgrimimos la espada del Espíritu Santo, damos espadazos como espadachines en esta guerra espiritual en la que somos participante, quiera o no quiera usted, es participante, es soldado de Cristo. Por eso el no comprender este pasaje principal que leímos en Juan 8:31 y 32, esto de cumplir mi parte del pacto, del contrato que firmé
por fe y mantengo por fe. Esto es permaneciendo, obedeciendo la palabra de Dios, esgrimiendo la espada del Espíritu. ¿Usted cree que va a obedecer la palabra de Dios si no la cree? Acuérdese de su vida anterior. Claro que no. El no comprender esto como cristiano que digo que soy, es como estar en medio, pues dijimos, ¿no?, de una batalla. Es tremendo, ¿verdad? Ahí vieron las noticias, ¿vio? En Ucrania, pues hay una guerra ahí. Imagínense en medio de los disparos, en medio de bombas, en medio de la amenaza de morir en ese momento, sin armas, sin traje de soldado, ahí en chanclas. ¿Se imagina? En chanclas, greñudo, con pijamas, ¿vio? Con el café en la mano. Y ahí, y los disparos que le silban por aquí y por acá. Pues no creo que hagamos eso, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos menospreciar esta lucha espiritual? Es como querer morir. Pero aquí, mis hermanos, al ser una batalla espiritual, es una muerte eterna, que tiene consecuencias eternas. Esta gente que piensa que así, sin luchar, sin ser soldado, pero desertar, ¿verdad?, puede salir ileso y aún vivo. Está siendo engañada esa persona. Se ha creído una mentira que el enemigo le ha infiltrado en su mente, que ha dejado que sus deseos pecaminosos de su corazón dieran rienda suelta a vivir la vida a su manera. Esto significa que al final se ha dejado esa persona engañar por su propio corazón. Dijimos que el corazón, la mente, es el campo de batalla. El diablo lo sabe. Por eso el diablo nos miente y trata de engañar constantemente en nuestros pensamientos y sentimientos. Y como siempre, él está, dijimos, al acecho de nuestras vidas. Sabe que nuestras rutinas, sabe de nuestros gustos, sabe de nuestras fallas. Por eso mete la mentira en nuestras vidas, para que al final nosotros tomemos la decisión equivocada. ¿Usted qué cree? ¿Que el diablo va a tomar mi decisión equivocada? No, yo la voy a tomar. Pero para tomar una decisión equivocada que sabemos que nos va a llevar poco a poco a una muerte eterna, si la seguimos tomando y seguimos cayendo y tropezando. Pero el diablo no puede tomar la decisión, por eso nos quiere hacer que tomemos esa decisión engañándonos, mintiéndonos, como lo hizo desde el principio, ¿se acuerdan? Desde Adán y Eva. No van a morir, diciendo que la palabra de Dios es mentira. Esto, mis hermanos, es hacer las cosas a nuestra manera. El que piensa que a su manera puede pelear, hacer lo que quiere sin consecuencias, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, la palabra de Dios, sin permanecer en la palabra. Piensa que estamos bien, yo he creído, Cristo murió por mí, es todo. Recién recordábamos y el Señor ponía en esa alabanza recién ese pasaje, me vino así, entonces lo busqué rápido. Primera de Samuel 12:24. Es el Señor hablando, que no nos olvidemos de las cosas maravillosas que Él hizo en nuestras vidas. Porque sin ese saber de esas cosas maravillosas, como la cruz del Calvario, como principal maravilla que hizo por nosotros, sin saber eso, sin comprender la magnitud de todo eso, es muy difícil permanecer en Cristo. Es muy difícil. Recuerde, siempre, el que toma la decisión, ¿quién es? Uno mismo. No es el diablo. El diablo tuvo la culpa. No. Uno mismo la tomó. Somos responsables de las decisiones de hacer o no hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Pero esas decisiones las tomamos siempre pensando que es lo peor, no, lo mejor para mí y para mi familia. Si usted es padre o madre de familia, usted lo está tomando pensando
que dentro de las posibilidades reales que usted puede manejar, que tiene usted a su alcance, está tomando la mejor decisión? ¿Cuántos toman una decisión pensando que no va a ser lo mejor? ¿Verdad que nadie? ¿Cuántos deciden hacer o no hacer algo pensando que es lo menos conveniente, dadas las circunstancias? No, dadas las circunstancias, trato de sacar el mayor provecho en toda decisión que hago, ¿verdad que sí? Ya después vemos que algunas cosas salen como uno quiere y otras no. Yo pienso que es lo mejor para mí y para mi familia, y por eso tomo una decisión, especialmente las que son muy importantes. Pero si estoy tomando esa decisión en base a una mentira, imagínense, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿A dónde me llevará eso, mis hermanos? Tomar una decisión en base a engaños. Hace poco hubo, otra vez, como hace 12 años, hubo 14 ya, una gran estafa ahí en Estados Unidos, ¿verdad? En donde billones, con B de burro, billones de gentes creyeron en una persona que los engañó en un negocio y perdieron los ahorros de toda su vida. Esas personas que invirtieron en ese estafador pensaban que estaban haciendo una buena inversión, ¿verdad que sí? No estaban pensando, ay, este me va a estafar, ahí le doy todos mis ahorros. Lo que me gané durante años en el trabajo que Dios permitió, ahí se lo voy a dar porque Él me lo va a robar y qué bien que me lo robe. ¿Verdad que no? Ellos pensaron que esa persona era una persona capaz, honesta, como decía ser, invirtieron en él y ¿cómo les fue? Como dicen aquí, como en feria, ¿verdad? Perdieron todo, no les quedó nada. Claro, los demandaron y ahí anduvieron. Hace poquito hubo otro de esos y así siguen habiendo y no se la van a acabar en el mundo. ¿A dónde nos lleva cuando basamos nuestro sistema de toma de decisiones en mentiras? Nos lleva a un lugar no muy bueno. Sin dudas, no será donde yo pienso que es lo más conveniente para mí. Cuando uno basa sus sistemas de pensamientos y por consiguiente su toma de decisiones en su vida en engaños y mentiras, va a sufrir mucho. Y no solo en esta vida, sino también en la venidera. Esto lo vemos escrito en la palabra de Dios, una y otra vez. Yo no me canso cuando veo cada otra vez y otra vez y otra vez. ¿No me cree? Vayamos a Levítico 26, 14. Reina Valera contemporánea. Levítico, el libro de Levítico, para los que no saben, es el tercer libro de la Biblia. Levítico 26, 14, dice así la palabra de Dios: pero si no me oyen ni cumplen con todos estos mandamientos míos. Vieron aquí, como antes dijimos, la palabra clave era sí, como condicionante, ¿verdad? Ahora la palabra aquí es pero. Este pero significa que primero Dios, ¿qué hizo? Prometió bendiciones. O sea, estamos ahora leyendo unas cosas que si no cumplen, ¿verdad? Pero antes Dios repartió sus bondades, sus bendiciones. Por eso es, pero si no me oyen ni cumplen con todos estos mandamientos míos, sino que desdeñan mis decretos, menosprecian mis estatutos, no practican todos, subrayo todos, mis mandamientos e invalidan mi pacto. Esto es lo que yo haré con ustedes. Les enviaré terror, extenuación y fiebre, que los atormentarán y les consumirán los ojos. En vano sembrarán ustedes su semilla, porque sus enemigos se las comerán. O sea, batallarán hasta incluso con el pan de cada día. Su trabajo no dará el fruto esperado, está diciendo aquí. 17, yo les volveré la espalda. Qué tremendo, ¿no? Y ustedes caerán heridos delante de sus enemigos. Estos serán sus amos y ustedes huirán,
sin que nadie los persiga. Miren, el enemigo Satanás será el amo de todos los cobardes que no luchan sus batallas espirituales, de los desertores de Dios. Recordemos que una cualidad del cristiano es ser ¿qué? ¿Cuál es una cualidad del cristiano? Es ser valiente, porque sabemos que mora en nosotros. Sabemos a quién tenemos a un lado con su brazo poderoso, el mismo brazo que creó el cielo y la tierra, mis hermanos. Dios dice que no nos dio un espíritu ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, dominio propio, uno dice, ay, ¿por qué dice ahí poder, amor y dominio propio? Porque al que primero tenemos que dominar, ¿a quién es? A nosotros mismos. ¿Sí lo entiende? Por eso dice dominio propio ahí, no está de más. No es que Pablo diga, ay, vamos a poner dominio propio. Porque poder y amor suena, uy, ¿y dominio propio? ¿Qué onda? Todos menosprecian esa palabra. Pero es lo primero, para ser valientes hay que saberse dominar a sí mismos. Porque ¿por dónde entra el engaño? A ver, mis hermanos, por el corazón, ¿verdad? El campo de batalla, dijimos. Levítico 26, volvamos ahí, capítulo 26, versículo 18. Y dice así, si a pesar de todo esto, de todo lo que van a sufrir, ¿verdad? Por darle la espalda a Dios, ustedes no me hacen caso, yo los castigaré por sus pecados 7 veces más. Acá la palabra 7 tiene una connotación de eterna, ¿verdad? Si siguen practicando el pecado, muerte eterna. 7 veces más. 19. Venceré la soberbia y el orgullo de ustedes y haré que el cielo se vuelva como el hierro y la tierra se vuelva como el bronce. De nada servirá que agoten sus fuerzas, porque la tierra no les rendirá ningún producto, ni los árboles del campo les darán su fruto. Si ustedes siguen oponiéndose a mí y no quieren oírme, yo lanzaré sobre ustedes plagas 7 veces mayores que sus pecados. O sea, las consecuencias del pecado siempre se magnifican. Sí lo vivimos, ¿verdad? No, yo no tengo que citar ejemplos de otras personas. Yo lo he vivido eso infinidad de veces en mi vida, en mis malas decisiones. Y siempre cuando dejamos ese pecado oculto, esa práctica ahí constante, eso se va magnificando. Jamás se hace más pequeño. No, por la gracia de Dios se va a hacer más pequeño. No. Cumple tu parte del trato. Anda en fe. Empieza a creer lo que te escribí, como lo que ahora estamos leyendo, mis hermanos. Si yo tomo las decisiones de vida basadas en los engaños y las mentiras de Satanás, estoy entonces bajo maldición. De eso que se habla tanto, especialmente estar bajo maldición o bajo bendición, ¿verdad? Es justamente eso. El Señor no se anda con rodeos, Él es directo. Es una maldición que yo solito me he metido, nadie me ha obligado, pero yo tomé la decisión errónea por estar basando mis pensamientos y sentimientos por el engaño de un corazón que ha aceptado la mentira del diablo y se ha dejado seducir por sus deseos carnales. ¿Qué es lo que le motiva para tomar una decisión, hermano? Chéquelo cada vez que tome, especialmente esas decisiones importantes en sus vidas. Jóvenes también, chéquenlo. Ay, me voy a casar con ella. Ay, porque está linda, vámonos. Y él, no, porque él tiene dinero. Porque no, porque me miró bien. Porque tiene ojos azules. Así, como en el mundo, ¿verdad? Ay, tiene buena pinta. O sea, toman decisiones importantes a la ligera. Y Satanás se está riendo de nosotros. ¿Qué es lo que nos motiva a tomar una decisión? Que la raíz de toda esa decisión sea ¿qué? El agradar a Dios. Y no al hombre. Y ahí en hombre póngale el nombre que usted quiera, cualquier nombre y apellido que usted quiera. Es el de su esposa, su esposo, de sus hijos. Póngale el nombre, agradar al hombre. No tenemos que hacer eso, tenemos que agradar a Dios. Y alguno pensará, entonces, ¿qué está diciendo, hermano? Que pues agradar a mi esposa o a mi esposo no es bueno. ¿Acaso no es bueno? Claro que sí es bueno. Si hay detrás una buena motivación, un buen corazón, un fundamento sólido que es agradar
a Dios primero. Si es por agradar a mi esposa nomás o a mi esposo, quizás ella o él estén ocupando el primer lugar de privilegio que debe de ser solo y exclusivamente para el Señor. Hay que tener cuidado con eso. Hay muchas madres que tienen a sus hijos en pedestales. Tengan cuidado, mis hermanos. Eso, no, pero Dios me hizo la madre de él. Dios me lo dio para que yo lo mime y lo traiga, mi hijito, mi príncipe. No. No. O solo quieren, quieren agradar a su esposa o a su esposo o a su hijo o a su hija para sacárselo de encima, ¿verdad? Para que no me moleste, para que me deje hacer lo mío, ¿verdad? A mí a veces me pasa eso con Darío, claro, con Hanna, que lo trato de agradar, no porque, pues a veces digo, mejor le doy eso para que no me siga molestando, que no siga llorando, ¿verdad? A veces hacemos así. Y puede ser un hijo, una esposa, un esposo, dijimos, pero también puede ser una carrera, un trabajo, un negocio, lo que sea, algo material, tangible. Cuando la verdad está en mí, mis hermanos, cuando la verdad está en usted, Dios ocupa ese primer lugar de privilegio en nuestras vidas, que solo a Él le corresponde. Y si Dios es primero, entonces comienza a acomodarse, a ordenarse nuestra vida. Si Dios es primero, empezamos a tomar decisiones acertadas, sabias, con inteligencia, con fundamento. Dejamos de confiar en el hombre y confiamos en Dios. Y mi esposa o mi esposo pasa a ocupar el lugar que Dios sabe es el correcto. No arriba en un pedestal, sino junto a mí, a mi lado, como dos en uno. El esposo amando a su mujer y cuidándolo como vaso más frágil, la mujer siendo la ayuda idónea a su marido, no la gritona idónea, sino la ayuda idónea, respetándole, dice la palabra. Pero el esposo moderno, ya lo sabemos, ¿verdad? Aquí no hay de esos, ¿verdad? Antes de nomás le quiere agradar, ¿verdad? Para que lo deje en paz, para seguir en sus andanzas, ¿verdad? En sus fiestas con sus amiguitos. O para seguir en sus vicios. Llámele el vicio que quiera ahí, para que me deje en paz y ya le hago eso. Lavo los trastes para mi esposo. Qué esposo tan dedicado. No, es para que no me diga cuando entro en la borracho de la noche. O sea, sí entiende, ¿verdad? Eso es espurio, no tiene consecuencias grandes. Y la esposa moderna, antes de casarse incluso, o de siquiera conocer a su futuro marido, ya andan diciendo qué respeto, cuando ven esta parte de la Biblia, qué respeto, que se lo gane el maldito. O sea, él muy sinvergüenza, espera, ni lo conoces y ya lo andas, respeta. ¿Cómo lo voy a respetar? Y ya le vas a ver con quién soy yo y cómo le va a ir color de hormiga, si no me respeta primero a mí, que soy una dama. Piensan engañadas que el esposo, como cabeza de la mujer, es como su jefe, su patrón. Lo ven como algo que las hace menos, que las denigra, como una jerarquía de importancia. Porque el mundo así lo plantea, ¿verdad? El mundo así es. Y las cabezas en el mundo así lo plantean. Vean a los gobernantes y a los poderosos que en vez de servir a su pueblo, ¿qué hacen? Se sirven ellos mismos con la cuchara grande. No estoy hablando de todos, estoy hablando en general. Se enseñorean de la gente. ¿Eso lo dijo quién? El Señor Jesús. Mateo 20:25 para los que anotan. Todos los gobernantes en cierta medida tienen un poco de eso. No lo digo yo, lo dice en Mateo 20:25. Pero ser cabeza de la mujer, me quiero centrar un poquito rápido en este punto porque es importante. Porque ahora el diablo, ¿en dónde se está centrando? En dividir a la familia. Pero ser cabeza de mujer no es ser más importante, sino es una función donde se ejerce con la ayuda idónea ¿de quién? De su mujer, no de cualquier mujer, de su mujer. No, pues yo tengo muchas ayudas idóneas. ¿Cómo? O sea, es una sola mujer.
Dice la palabra de Dios que son coherederas con ustedes del don de la vida, Pedro. Primera de Pedro 3:7. Que participan por igual del regalo de la nueva vida que Dios nos ha dado. Eso es lo que significa. En Gálatas 3:28, en la traducción viviente dice: ya no hay judío ni gentil, ¿verdad? Ya no hay razas ni naciones, ni esclavo ni libre. ¿Qué? Ni hombre ni mujer, dice. Porque todos ustedes son que uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham, ¿a quiénes les pertenece? A nosotros. Tanto sea mujer u hombre por igual, coherederos de las promesas de Abraham. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por esto? Amén. Es una verdad increíble. Efesios 5:28 dice: el que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Es igual. Es funcional. Volvemos al concepto bíblico básico. 2 son 1. ¿Cómo entonces va a haber ahí diferencia? En el matrimonio, así es. Pero es como en el cerebro. ¿Vieron que hay? ¿Cuántos hemisferios tenemos? Ahora sí, otra vez. ¿Cuántos hemisferios tenemos? 2, ¿verdad? Cada hemisferio cumple una función diferente. Sí lo sabían eso, ¿verdad? Yo no sé ahora cuál, uno es más matemáticas, otro es más lenguas, lingüística y no sé qué, pero es un solo cerebro y ninguna de estas partes es mejor que la otra. ¿Sí me entiende? Eso es el matrimonio. Esta es la verdad acerca del matrimonio según Dios. ¿Le creemos? La unidad básica de la sociedad está siendo atacada. ¿Por qué? El diablo se quiere enseñorear y se ha enseñoreado de las sociedades. ¿Por qué? Porque ataca al matrimonio, mis hermanos. Si mi concepto del matrimonio está basado en la verdad, en la única verdad de Dios, entonces vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios dispuso a los casados. ¿Cuántos casados y que se quieren, cuántos jóvenes también se quieren casar? ¿Verdad que todos? ¿Cuántos queremos disfrutar de las bendiciones que Dios preparó para el matrimonio, para el marido y la mujer? Amén. Todos. Y mi concepto del matrimonio debe estar basado en la verdad de Dios. Pero si está basado en las mentiras del enemigo, pues sí me va a ir como en feria, sí vamos a sufrir. Las maldiciones van a alcanzar mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi familia. Repito, en la palabra de Dios, la Biblia, está todo ese consejo de Dios. Incluye esto, nada más que es necesario vivir sabiamente esta vida y luego alcanzar la vida venidera junto al Padre, comprendiendo qué es el plan de Dios, qué es el consejo de Dios. Escudriñemos otro ejemplo más. Si todavía anda ahí como dudoso. Jeremías capítulo 17, versículo desde el 5. Jeremías 17, 5. Que por cierto, está la lucha, está Miguel contra el diablo ahí. En la pulseada. Ahorita va a ir. He mandado otro ángel más. Que por cierto ahí Jeremías 17:5 en el pasaje, en la traducción viviente, lo vamos a leer, en la traducción viviente el título, miren, dice la sabiduría del Señor. ¿La sabiduría de quién? Del Señor. Y cuando en la palabra de Dios se habla de sabiduría, pues hay que parar la oreja, hay que ponerse atentos, ¿verdad? Dice así el versículo 5 en Jeremías 17, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero están salados, dicen, ¿verdad? Y yo sé que aquí mismo quizás haya una persona que vea esto palabra un poco exagerada. Dice, no, pues está un poco exagerada, ¿verdad? Es algo poético, es un lenguaje, no sé, poético. ¿Que acaso puede pensar que es mentira?
o exagerado esta palabra de Dios, llamando al mismo Dios creador mentiroso. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios. Hay que leerla con fe. Personas que dudan siquiera de estas palabras son las que ven por la televisión o el internet, en el YouTube, en el Face, en las redes sociales, lo que ahí exponen y se la creen. Pero la palabra de Dios, no, pues ahí le ponen, no, pues ahí no sé. Pero cualquiera que aparece ahí en el Tuyú, en todos esos, sí, así dice el internet. Ven lo que muestran los ricos y famosos, los poderosos, los influencers, dicen, ¿verdad? Y hasta se les cae la baba, como dicen allá en Argentina, ¿verdad? Están fascinados. Oh, no, debe ser verdad porque tiene muchos seguidores. Es verdad porque todo el mundo lo sigue. Pero yo les aseguro, no porque yo lo garantizo, ¿verdad? Sino porque Dios lo garantiza, porque está escrito, porque lo podemos leer en la palabra de Dios. Les puedo asegurar que estos poderosos viven una vida en un desierto espiritual, como recién leímos, vacíos del agua de la vida eterna, sin esperanza más allá de la muerte natural o física. Por eso, a eso le temen, a la muerte física, ¿verdad? Y sus corazones de estas personas, influencers, están desoladas, en soledad y angustia significa. Por más gente que haya en los lugares que ellos frecuentan, que se los ven, oh, mira, toda la gente que siempre lleva alrededor de ellos. ¿Por qué piensa que toda esa gente consulta tanto a los psicólogos y a los psiquiatras? ¿Y por qué toman tantas drogas y medicamentos, fármacos para sacarse de esa soledad? ¿Por qué usted cree que en esos países y estos influencers se suicidan? ¿Por qué cree? Porque está escrito, mis hermanos. Los que viven añorando la vida de estas personas y famosos y poderosos están siendo apantalladas, engañadas, porque el diablo sabe que desean las cosas de este mundo más que a Dios. Están apantalladas por esos bienes y posesiones, por lo que ustedes ven que ellos tienen y ustedes desean. Ven en el perfil del Face, oh, mira ese carro, mira que anda con ese chavo, que es con esa chava, mira, se fueron a París, se fueron a no sé dónde, y están, oh, ¿por qué? Porque eso es lo que ellos desean, más que a Dios. Estos poderosos y famosos viven tal y como la Biblia nos enseñan. ¿Cómo nos enseñan? Deje una marquita aquí en Jeremías 17 y vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. 2 de Timoteo 3:13, Reina Valera dice: pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Verdad bíblica, ¿verdad? Así viven. Aún así desea la vida de estos ricos y famosos e influencers. Tenga cuidado con lo que desea. En Éxodo 20:17, no lo busque, usted sabe, están los 10 mandamientos. Éxodo 20, el versículo 17, Reina Valera dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Es el 10º mandamiento, el último. Y ahora es lo contrario, ¿verdad? El mundo nos quiere apantallar, nos bombardea con imágenes de cosas que todo el mundo quiere. Ay, yo quiero ser como él, yo quiero ser como el otro, yo quiero tener eso que tiene. Mandamiento 10, pi, la alarma suena, pi, todo el tiempo, pi. Mandamiento 10, pi. Ay, Dios no seas exagerado, hermano. Es el 10º mandamiento, mis hermanos. ¿Está vigente o no está vigente? Amén, ¿verdad? Son mandamientos morales. La ley moral siempre, nunca va a perder su vigencia, amén. Jamás. La ley sacrificial, Cristo la cumplió en la cruz, amén. Y por eso ya no andamos con el corderito y dándole, imagínense, aquí sería un hinchastre de sangre todos los domingos, todos trayendo ahí la palomilla y no, gracias a Dios, gracias a Cristo.
es una verdad, mis hermanos. Todo esto es una verdad escrita en puño y letra. Los 10 mandamientos, en puño y letra ¿de quién? Del Señor mismo. El Señor la escribió en puño y letra en frente de Moisés. ¿Le cree o no le cree? Amén. Entonces sigamos leyendo, volvamos al pasaje de Jeremías 17. Y dice así, Jeremías 17, versículo 7. Ahora viene lo bueno, versículo 7. Pero benditos son los que confían en el Señor. ¿Quiénes son los benditos? Los que creemos, los que andamos por fe, los que permanecemos en esa fe en Cristo Jesús. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Para los que esperamos confiados en el Señor, versículo 8, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto, mis hermanos. 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones, dice esta versión. La salvación no lleva ningún merecimiento, pero hay bendiciones y maldiciones, mis hermanos, en relación a nuestra parte de honrar nuestra parte del pacto, que es seguir y permanecer en fe, confiando en el Señor. Esto que acabamos de leer es una verdad importante del Señor, nuestro Dios, para nosotros, ¿verdad? ¿Usted lo entiende? ¿Usted lo comprende? Si lo entiende, ya no se va a dejar guiar más por esas corazonadas, por sus instintos, por su experiencia en no sé qué, sino que le va a dar preferencia siempre. ¿Cuándo? Siempre. A la instrucción de Dios, a su consejo oportuno, que siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde, mis hermanos. Nosotros llegamos tarde a pedirle el consejo, que es otra cosa. Pero Dios está siempre ahí dispuestos, como ahora lo está haciendo, a darnos un consejo oportuno en su palabra, que llega muchas veces como hoy, como ahora, por medio de sus siervos inútiles. Todavía se nos sigue antojando, mis hermanos, la vida de los influencers y de los ricos y famosos. Tenga cuidado. Es como, fíjese, es como, ya no sé qué decir, pero es como un equipo de fútbol, ahora que está de moda el mundial, ¿verdad? Y está perdiendo el equipo 10-0. 10-0 y faltan 3 minutos para que termine el partido. 10-0. Y aparte el equipo que va ganando tiene a todos los de la selección, póngale. O a otros mejores, ¿no? Por ahí algunos, no, estos ya perdieron. Bueno, póngale a Messi, yo qué sé, etcétera, ¿verdad? Y usted va a apostar todo lo que tiene y lo que no tiene, se va a endeudar para el equipo que va perdiendo. Eso es seguir engañado, mis hermanos. Porque los que eligen este mundo rechazan a Cristo y al que le envió al Padre. No hay de otra, mis hermanos. Los que andan tras el mundo y sus cosas ya están vencidos en esta lucha espiritual. Y eso se nota en sus vidas, en su proceso de santificación, porque viven ellos esclavizados al pecado. ¿Cómo se van a vivir el proceso de santificación? Que es yo ser sacrificio vivo para el Señor, entregarle mi vida a Dios. Si viven esclavizados al pecado, a las cosas de este mundo, los ata. El pecado hace que se vuelva una práctica, el mismo pecado. Y eso causa, como dicen, una callosidad en el corazón, que hace que ya no cause remordimiento el pecado. Y esto es lo que en la palabra de Dios llamamos las obras de la carne. En Gálatas 5, 19 y el 21. Eso no lo voy a leer porque ya lo estuvimos estudiando, lo estuvimos escudriñando bastante en esta serie.
Pero quiero yo invitarlo, mi hermano, mi hermana, a que en la intimidad, en su casa, en lo secreto, donde solo Dios le ve, lo vuelva a leer y vea si está practicando alguno de lo que aparece en esa lista de las obras de la carne. Sea sincero con Dios. Hable verdad a Dios. Él le habló con la verdad por amor. Usted háblele también con amor. Tenemos que checar y volver a checar una y otra vez, como acabamos de leer en Jeremías 17, porque el corazón humano es engañoso y extremadamente perverso. Tenemos que volver a checarnos. Ya ni llama la atención que también hay muchos de los que se hacen llamar cristianos, pero andan derrotados, vencidos una y otra vez por el enemigo. Y eso los amarga, claro. A nadie le gusta perder, ¿verdad? Pues imagínense la guerra espiritual. Una y otra vez vencidos. Ay, otra vez vuelvo a caer en esta obra de la carne. Póngale las que ahí ya sabemos, ¿no? De las 17 más unas. Ahí están. Ay, siempre caigo en estas dos. Ay, pues no es algo bueno. Lo amarga a uno. Haciendo las obras de la carne, una práctica rutinaria en nuestras vidas. Esos cristianos, muchos andan así, pero no se alarman por estar así. No, pues todos así son. Así somos todos. La gracia de Dios nos va a salvar igual. No, lea bien la Biblia, comprenda lo que hoy leímos en la palabra. No se la crea. No invente cosas en la Biblia. Acuérdense, ¿qué dijeron? Los que agregan a la palabra de Dios y a los que le sacan y le hago un Frankenstein de palabras a mi manera, a mi gusto y antojo. No, eso no sirve. Es preocupante, mis hermanos. Aunque ya estuvimos advertidos, ¿verdad? Porque Jesús mismo dijo que cuando Él regrese, pues no va a haber mucha fe en esta tierra. Esos cristianos que se engañan a sí mismos, engañando a sus familias, engañando en sus congregaciones, de que son algo que en realidad no lo son. A su vez, ellos están siendo engañados en sus corazones por las mentiras del príncipe de este mundo. Cristiano, hermano, si en los tiempos finales, antes del regreso de nuestro Señor Jesús, habrá una iglesia apóstata y el corazón de muchos se va a enfriar, y ya lo estábamos viendo. Mis hermanos, pongámonos un termómetro espiritual en nuestros corazones, porque el tiempo, el kairos de Dios está cerca, mis hermanos. La verdadera iglesia de Jesucristo debe de levantarse en estos tiempos postreros para ser ¿qué? Más que vencedores. Y no es un cliché, mis hermanos, es palabra de Dios, que significa no solo ganar nuestra batalla espiritual, que ya de por sí es un gran logro, ¿verdad? Porque nos aferramos al Señor y el Señor pelea nuestra batalla. Pero significa ser más que un vencedor, que no solo ganar mi batalla espiritual de mi vida, sino de poder ayudar al prójimo, a mi familia, a mi hermano en su batalla espiritual. Terminamos, Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6, lo voy a leer en la versión internacional. Primera de Juan 1:6 dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, con Dios, pero vivimos en la oscuridad espiritual, habla, ¿no? Mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Vieron la relación de la mentira con la verdad ahí? ¿Qué es lo que hacían quienes? ¿Qué decía Jesús que hacían esto una y otra vez? Los fariseos y escribas, ¿verdad? Los líderes religiosos, ¿verdad? A estos el Señor les decía corruptos, los corruptos cobradores de impuestos, los publicanos y las rameras. O sea, lo que la sociedad considera lo más bajo de los más bajos, les llevan la delantera para entrar al reino de Dios. Así les decía a ellos. Volvamos a leer el pasaje de 1 Juan 1. En la palabra de Dios para todos dice, miren cómo dice en la palabra de Dios para todos, dice, versículo 6, si decimos que estamos bien con Dios,
pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Solo cuando hablamos y seguimos la verdad, podemos agradar a Dios. ¿Acaso no es esa la meta más importante en nuestras vidas? ¿El agradar a Dios? Esa debe ser. Tercera de Juan 1:4, palabra de Dios para todos. Tercera de Juan, capítulo, bueno, ahí nomás hay un solo capítulo 1, versículo 4. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Es el mismo Señor hablándonos, mis hermanos. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo y sus deseos van a pasar. Los influencers, los poderosos van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que quiere agradar a Dios por sobre todas las cosas, va a permanecer para siempre. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor sobre esto. Señor, gracias te damos porque tú miras el corazón. Siempre apuntas en donde está la lucha encarnizada, el campo de batalla espiritual, que es nuestra alma, nuestro corazón, de donde parten los pensamientos, los deseos. Señor, ayúdanos, que mi deseo sea el tuyo, Padre. Ayúdanos a deleitarnos en lo que tú tienes planeado para nosotros. Que lo leímos, Padre, que son bendiciones. Pero es cuando honramos también nuestra parte del contrato. Pero eso no significa andar en mis propios esfuerzos, sino que eso es andar en fe. Eso es creer y realmente confiar y tener nuestras esperanzas depositadas en ti, mi Dios. Andar por fe. Honrar nuestra parte del pacto, del contrato contigo, mi Dios. ¿Qué honra es eso, Señor? Tener esa posibilidad de dejarnos humillar ante ti, Padre, para que tú en tu poder y tu magnificencia obres en nuestras vidas, en este proceso de santificación de mi vida, de abandonar las obras de la carne y dirigirme a ti, paso a paso, por fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.